Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Vamos a pedir por la salud de María Elena Domínguez, de Analí Herrera Pineda, de Rosy Rangel, por nuestros hermanos difuntos Francisco Picasso, Ramiro Ávila Fuentes, Jesús Ávila Picasso, Raúl Gante Ríos, Cornelio Falcón Villera, Antonio Hernández Espinosa, Lucio Jiménez Soriano, Ernesto Fuentes, Carlos Lemos, Ascensión Mendoza, Francisco Santiago Ibarra, Carlos César Olvera, Jorge Marcelo Hernández, José Arbizu Iglesias, Félix Arbizu Sarazúa, David Nieto Estrella, Elena Limón Banda, Rubén Flores Flores, Luis Aguilar González, Noé Castillo, Juan Soriano, Prudencio Ábalos Islas, Moisés Rocha, la salud de Emilio Moctezuma, nuestro hermano difunto José Díaz Oseguera, José Gil Martínez, Emilio Cruz Uribe, Néstor Jacinto Roque, Ángel Calzada Sánchez, Miguel Calzada, Agustina Calzada, Néstor Fuentes, Ángel Calzada Ramírez, Mario Leymon Sánchez, Guillermo Leymon, por todos los papás difuntos, por Enrique Maldonado, Jonathan Vázquez Cuevas, Faustina Flores Hernández, Eduardo Sánchez, José Sánchez, Amado Rivera Seymon, José Lomelí González, Mateo Sánchez, Juan Tomás Vázquez Velázquez, Samuel Castillo Telles, Jonathan Vázquez Cuevas, Salvador Romero, el padre Onofre Cibaja, por mi tío abuelo que murió antier, Juan Monroy, por las benditas ánimas del purgatorio, por mi papá Ignacio Arroyo, por José Ascensión Arroyo. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Por los papás Oscar Piña Correa, Nazario Martínez Bruno, Salomón Piña Quintana, Felipe Piña Correa, Romualdo Martínez Bruno, Marcelino Martínez Óñez y José Martín Jorín. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, el Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad,
Danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos por María Esther Corona. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por el del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, Aleluya. 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 El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver a Jesús, a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos y resuciten a los muertos. Echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos recuerda el valor que tenemos cada uno de nosotros. Dos características: atribuladas y abandonadas. La humanidad sigue igual, sigue sufriendo cuando no tienen la indigencia, cuando tienen la insatisfacción, las dificultades de la vida, la depresión, la ansiedad, toda la maldad que tenemos que sufrir, que tenemos que vivir, nos cansa. Y también sentimos ese abandono. Y el abandono, queridos hermanos, pues viene porque nos hemos separado de Jesús. Jesús nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ese yugo es la ley del amor. Y toda herida, todo mal, moral, social, espiritual, tiene como remedio el amor fraternal basado en el amor divino. De tal manera que el amor fraternal solamente crece en la medida en que nosotros vamos amándonos y dejándonos amar por Dios y amando a los demás. Ser bendición para los demás. Y hoy, queridos hermanos, que se celebra el Día del Padre, pues reconozcan que tienen una responsabilidad con quien Dios les ha encargado. Cardenal Newman tiene una poesía hermosísima: nunca te olvida, Dios te quiere, Dios cuida de ti, te llama por tu nombre, te ve y te comprende, tal y como te hizo, sabe lo que hay en ti, todos tus sentimientos y pensamientos propios, tus inclinaciones y preferencias, tu fortaleza y debilidad. Te ve en tu hora de alegría y en la hora de tu infortunio, conoce tus esperanzas y se compadece de tus tentaciones. Se interesa por todas tus ansiedades y recuerdos, por todos los momentos de tu espíritu. Te envuelve y te sostiene con sus brazos. Nunca te olvida, tanto cuando ríes como cuando lloras. Cuida de ti con amor. Escucha tu voz, tu respiración, los latidos de tu corazón. Te quiere más de lo que tú te quieres a ti mismo. Ese es el amor divino. Y sobre ese amor se construye el amor fraternal. Y por eso dice Jesús: rueguen, porque la mies es mucha y los operarios son pocos.
Nosotros, queridos hermanos, fuimos sacados entre las ovejitas para convertirnos en pastores a ejemplo de Jesús, para ayudarlos a llevar sus cargas, para escucharlos, para pedir su sanación, su curación, para expulsar a los demonios. Esa es nuestra labor en persona Christi. Cristo es el presente en las comunidades a través de los sacerdotes. Y entonces nosotros tenemos que tener un corazón grande, grande, grande para soportar tantas penas y tantos sufrimientos que nos comparte la gente, que nos abre su corazón, que confía en nosotros. Y escuchar y pedirle a Dios para que haya remedio, porque el remedio es el amor. Y nosotros, en la experiencia, ahora que estuve en el Congreso de Exorcistas, que estaban de todo el mundo, de Ecuador, de Panamá, de aquí, de México, de todo el mundo. Y había una parte donde participaban sus experiencias, las posesiones. Y en estas exposiciones, tanto de Panamá, Ecuador, Brasil, México, había un factor común, que es lo contrario al amor fraternal, el odio y la separación y división. Cómo ataca a los matrimonios y cómo ataca a las familias. Y entonces nos contaban, yo también aquí he tenido experiencias de estos maleficios venenosos que les dije que es para quebrantar las uniones y hacer difíciles las relaciones hasta que se van, se pierden, se rompen. Se llaman maleficios venenosos. De repente hay una aversión, los esposos llevan bien y de repente se odian. De repente, ya no se toleran. Se gritan, se llegan a insultar, a veces se golpean. ¿Cómo va a terminar esos separados? Y luego la mujer frustrada empieza a maltratar a los hijos, a golpearlos. Y todo este desorden es precisamente porque nosotros no queremos el yugo suave de Cristo. No queremos amarnos, ni nos dejamos amar por Dios. Y estamos viviendo en una época en donde las dificultades hacen más pesada la vida, la tristeza. Estamos en la época de los suicidios, de los jóvenes y de los adolescentes. Es un dolor profundo. Ya cuando estuve en San Martín celebré misa de 3 adolescentes que se suicidaron, ¿no? Y ya después me contaron que fueron 5 con el famoso reto de la ballena, ¿no? Porque están solos, porque se sienten incomprendidos, porque no los escuchan, porque sienten que no encajan. Y entonces hacen cosas escandalosas para llamar la atención. Mira mamá, yo respiro, mira papá, yo vivo, ponme atención. Y empiezan a destruirse. Los maestros de aquí me cuentan que aquí se vive un clima de violencia terrible entre los niños, hay un bullying terrible. Por la violencia que ven en sus casas. Y es la cultura del desamor. Tú eres hombre, no llores, no seas mariquita. Cuando los abrazan, cuando los reconocen, cuando les felicitan. No, eso es cosa de maricones. Entonces la cultura es, el padre tiene que ser duro para que imponga. Y esa represión hace que uno pues también se sienta despreciado. No expresar tus sentimientos es lo que llega a tu corazón de distanciamiento de tu ser querido, de tu hijo. Y aunado a eso de que no van a misa, no creen en Dios, se ponen a destruirse, pues ¿cómo va para eso, no?
Pues las familias ya son violentas, ¿no? Son agresivas. Como me digo que una vez me llevaron a un muchacho para que lo regañara porque le había levantado la mano al papá, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿qué traes con tu papá? Siempre me pegó, siempre me castigó, siempre me dijo que era un bueno para nada. Pero ahora me puedo defender, no me va a volver a tocar. Entonces yo, ¿y a mí por qué me metes? Le dije a la señora, ¿por qué tú no lo defendiste? No presumes que lo amas. Si tú dices que tú te amas a ti misma, no te darías martillazos en la cabeza, ni te pondrías a patear una pared, ¿no? Si no estás loca. ¿Por qué permites que trataran así a tu hijo? Y entonces le digo, yo no tengo nada que ver, ustedes son los que lo educaron, ustedes son los que tienen que asumir la responsabilidad de esa mala educación. Ahora, ¿cómo lo vas a enmendar? Pues porque por el amor, pero no saben amar. A ver, haz esto, ¿y por qué? Porque soy tu padre. A ver, haz esto, ¿por qué? Porque soy tu madre. Y es la única argumento que esgrimen. Y los tiranizan, y los maltratan, y los vejan. Hay quien abusa sexualmente, ¿no? De sus hijos. Y luego a cualquiera me están hablando, me están dando mensajes para que les ayude porque están desesperados, ¿no? Porque su hijo está drogado, porque su hijo quiere hacerse daño, porque se quiere suicidar, ¿no? ¿Por qué no lo abrazas? ¿Por qué no le dices que lo ames? ¿Por qué no le dices que te perdone? ¿Por qué? ¿Qué es tan difícil? Sí es difícil cuando no quieres el yugo suave de Cristo. Vengan a mí los que están cargados y agobiados por la carga. Yo les daré alivio. ¿A través de quién? De nosotros, los operarios de la mies. Ustedes son sus ovejitas. Y Él quiso que nosotros los pastoreáramos, los cuidáramos. Si sufrieron una herida, que nosotros los sanáramos. Que si ustedes están siendo atormentados por el demonio, que nosotros expulsáramos a los demonios. Por eso actuamos nosotros con autoridad y con poder. Nos decía un padre de Brasil, un señor, y ahí se le presentó una mujer poseída, también de un matrimonio lleno de violencia y de abusos sexuales, ¿no? Y decía que empezaba a levitar y que se empezaba a mover como una serpiente, y sí, con el diablo lo que hace es intimidarte, ¿no? Si tú ves a alguien que está arriba del piso y está serpenteando como una víbora, entonces el padre dijo, parada, tú sabes caminar. Y claro que el demonio tiene que obedecer, ¿no? Se paraba y ahora siéntate. Y entonces ya increpaba, conjuraba para liberar a esta mujer. Entonces la mayor obra del maligno en este momento es destruir la esperanza, destruir la fe, separar matrimonios, destruir la familia. Y nosotros tenemos que aprender que fuera de Dios no podemos. Por eso Dios nos instituye a nosotros. Y nosotros tenemos que tener esa fortaleza que solamente viene de Él para poder continuar su obra en el tiempo. Y lo que uno ve es terrible. Y lo que ve uno es dolorosísimo. Y entonces, la experiencia que hay de los súcubos y los suíncubos, ¿sí? Son vejaciones del demonio y atacan más a las mujeres que viven en castidad o en abstinencia, y sobre todo a quien ha sido abusada sexualmente. ¿Qué es eso? Te tocan sin que haya nadie, te excitan sin que haya nadie,
y te penetran sin que haya nadie. ¿Cómo vas a luchar contra eso? Tienes que ir con un sacerdote. Para eso Jesús nos dejó y para eso Jesús nos dio poder y autoridad. El remedio es el amor. Y Jesucristo es el remedio a todos los males. Los males de la humanidad se resuelven con el amor fraternal basado en el amor humano. ¿Yo por qué tengo que soportar que en la madrugada, en la noche me estén... Por favor, ayúdeme, está como loco? Porque ese es mi carisma y porque esa es mi labor, estar cuidando a las ovejitas. Y aunque esté cayendo de cansancio, no importa. Ojalá esas buenas horas me sirvan para algo el día de mi juicio. Pero el que anda en el amor ni cansa ni se cansa, dice San Juan de la Cruz, dice Santa Teresa de Jesús. El amor es el remedio, abrázalos, reconócelos, acéptalos. Aunque te lleven un 6, te felicito. Aunque tú creas que es muy menso, tú eres mi hijo. No, aunque yo crea que eres un menso, tú eres mi hijo, ¿no? Pues de tal palo, tal astilla, ¿no? Pues de qué se quejan. Pero no son capaces de doblegarse. El papá siempre tiene que imponer autoridad, ¿no? Ahí te va el coco, ahí te va el cinturonazo, ahí te va la plancha, ahí te va el cablazo. Porque creen que así es como deben educarse a las personas, pero eso es desamor. Entonces, ¿cómo te va a amar alguien a quien le dejaste marcado de los golpes que le dices con el cable de la plancha? Un niño de 5, de 6 años. Como otro padre que nos contó, creo que es de Ecuador, que la mujer estaba poseída por un maleficio del amante de su marido. Entonces se separaron. Y entonces la pobre mujer, endemoniada y todavía furiosa porque la cambiaron por otra y la iningularon, la despreciaron. ¿Qué se siente cuando te desprecian? ¿Qué se siente cuando te rechazan? ¿Qué se siente cuando dices, tú no sirves para ser mujer? ¿No dicen eso? Esta sí es mujer, no la que tengo en mi casa. ¿Qué se siente? Desamor, desprecio, rechazo. Y entonces yo me siento frustrado. ¿Con quién me voy a desquitar? Con los hijos. Trae una señora que no quería comerse el desayuno y entonces él estaba gritando que lo agarra de las greñas, que lo agarra a patadas, que le da una sacudida. Ahora trágate eso. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Pues para que aprenda. Pues va a aprender a odiarte. O sea, tú quieres, y no le puedes dar una palmadita. Tú lo que tienes es furia. ¿De qué te estás vengando? O cuando una mamá o un papá prefiere a uno de los hijos. No, todos los amamos igual. ¿No dicen eso? A todos nuestros hijos los amamos igual. ¿No dicen eso? Sí. Menos al que se parece a tu padre. Menos al que se parece al amante con la que anduvo tu padre. A lo mejor ni siquiera eres mi hijo, ¿no? Menos a ti porque yo esperaba que fueras mujer y saliste hombre. O fuiste hombre y fuiste mujer. Ahora te friegas. Eres mujer pero te visto de niña, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso es desamor. Así es que para eso estamos los sacerdotes. Y somos muy pocos. Y somos muy perseguidos. Y somos calumniados. Pero no nos importa. Porque el premio nos lo dará Dios.
Por eso, queridos hermanos, ¿cómo van a querer ser sacerdotes los jóvenes si ven cómo nos maltratan a nosotros? Pero nosotros quedamos con la satisfacción de haber cumplido con nuestra obligación de atender a las ovejitas, porque es Jesús el que nos las trae. Solamente un abrazo, solamente una caricia, solamente una sonrisa, eso puede hacer la diferencia. Solamente una petición de perdón. Perdóname, mi hija, si no te defendí de este bruto. Perdóname, mi hija, porque no te defendí y este te violaba, pero yo no sabía hacer nada. Y por eso, cuando tristemente se suicidan los niños, los adolescentes, es por la falta de amor, es porque ya perdieron los valores cristianos. Pero Dios tiene remedio y nunca es tarde. Por eso déjense amar por Dios. Todo tiene remedio y ese remedio se llama Jesús, y Jesús te ama con todo su corazón. Es Él el que habla a través de nosotros. Es Él que te toca. Él es el que ora por ti. Él es el que estaba ahí cuando estaba siendo vejada, torturada, cuando estaba siendo humillado. Él era el que estaba sufriendo en tu cuerpo. Y por eso no hay mal que por bien no venga. De los males Dios saca bienes. Pero piensa, Dios te creó porque te amó, y amándote te seguirá amando hasta la eternidad porque eres su hijo. No importa dónde estés, no importa cómo estés, Él te ama y dio la vida por ti en la cruz. Por eso hay que aprender a escuchar, hay que aprender a pedir perdón. Hay que quitarnos estas taras mentales de que si expresas tus sentimientos eres un debilucho, ¿no? Tienes que ser machín, ¿no? Nada de lloriqueos, ¿eh? Ni por qué tiene de malo que llore un niño o que llore un hombre. ¿Qué tiene de malo si Jesús lloró? Pero esa es la cultura del poder, ¿no? Yo puedo más. Cuando éramos niños y queríamos contestar, no nos agarraban un trancazo. Cállate, tú qué vas a saber, ¿no? Chamaco baboso. Bueno, podrías decir nada más chamaco baboso, pero ¿para qué me pegas, no? Pero así somos. Por eso Jesús nos pide que oremos para que haya más sacerdotes. Esta comunidad se va a quedar sin sacerdote porque hay gente malvada, maldita, violadora, abusadora, mentirosa, calumniadora, que no ama a Jesús, que no ama a la iglesia, que no ama al sacerdocio. ¿Ven el daño que hace cuando el maligno trabaja? Divide, separa, destruye. Entonces me decía un padre, oye, ¿por qué no vienes a ayudarme aquí? Digo, no, porque tengo misa de 5 para 3 gatos que van. Y sí es verdad. Pero esos 3 gatos me los encomendó Jesús. Y es como si fuera todo el universo. ¿Cuál es la diferencia? Es el amor lo que hace la diferencia. Y si es 1, si es 2, si es 3, por ellos, queridos hermanos, debemos de desgastar nuestra vida. Porque nuestro valor está en amar a Cristo. Todo nuestro esfuerzo está en amar a Cristo, que nuestra vida sea precisamente una acción de amor de Cristo hacia cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son importantes, y para eso nosotros estamos aquí, y para eso Jesucristo nos constituyó sacerdotes. Así que no somos cualquier cosa. Somos aquellos por los cuales Jesucristo te sigue tocando, te sigue hablando, te sigue amando, te sigue escuchando. Y eso solamente te lo da Jesús. Así es que, queridos hermanos, oren por nosotros, pidan por nosotros. Yo estoy acostumbrado a las amenazas. Yo no las tengo miedo. Ni se preocupen por mí. Porque la promesa del Sagrado Corazón de Jesús dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo.
Pues Señor, yo me ocupo de lo tuyo. Yo sé que tú te ocupas de lo mío. ¿Cuál es el problema? Tú me sacaste de la fonda, de la tumba mortal. Tú me rescataste del polvo cuando era un desvalido. ¿Cómo te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a predicar? Así es que, queridos hermanos, están abandonadas y extenuadas como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que dar la vida por ustedes. Y todavía no nos piden el derramamiento de la sangre, y si nos lo piden, estoy seguro que muchos lo haríamos. Ahorita el cansancio, el desgaste, todo lo que tenemos que hacer. Pero es para mayor gloria de Dios y para que tú le agradezcas a Él, nuestro Señor, porque todo es obra de Él. Toda su bondad, toda su misericordia y todo su cariño se desborda en tu corazón, a quien tanto ama. Pidamos a Jesús entonces por los papás, para que rompan estos esquemas que no sirven sino para hacer sufrir, para hacer llorar. Un canto que vamos a poner para meditar. Oye papá, ¿cómo te voy a dar un abrazo si tú nunca me diste alguno? Yo quiero una limosna, un abrazo tuyo. Así es que la autoridad se ejerce precisamente desde la moral. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, no seas borracho si tú eres un borracho? No le pegues a tu mujer si tú le pegaste a tu mujer. No engañes a tu esposa si tú engañabas a la tuya. ¿Cómo le vas a...? Pues no tienes autoridad moral. Y si no tienes autoridad moral, ¿te van a hacer caso? Pues hay que convencer y hay que convertirlos. Tú puedes, porque en Cristo todo lo podemos. Todo lo puede en aquel que nos conforta. Abraza a tus hijos, pídeles perdón si les has hecho algún mal. A veces sin quererlo. A veces sin la intención de hacerlo, pero cada alma es diferente, unas son más sensibles que otras. Y expresa tus sentimientos, ¿no? Que no te dé vergüenza que te vean abrazar, que te vean llorar, que te vean pedir perdón. Eso te ennoblece. Y eso hace que el corazón de tu hijo se abra a ti. Es una maravilla cuando Dios empieza a actuar en las familias. Así es que pidamos hoy por los papás, por esta responsabilidad que tienen, para que trabajemos para alcanzar la gloria eterna, lleno de buenas obras en esta vida. Pero en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación nació del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. ¿Aquí? Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos podemos sentar. Caminaba en la arena junto a mí y al volver yo la miraba, 4 huellas percibí. Luego ante mí en el cielo una escena apareció. Momentos de mi vida en que solo estuve yo, porque otra
siempre estuvo ahí, aún en los momentos que un solo mar de huellas vi. Oremos, hermanos, para que este sacrificio y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú, que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana. Y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te creó porque te ama. Dios te mantiene en la existencia porque te ama. Dios te ha traído aquí porque te ama. Pidámosle que no nos separemos de Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para salvarme. Esta canción no te la canto yo, te la cantas tú. Por medio de ella vas a sanar todas las heridas que hace tiempo quisiste sanar. Las heridas causadas por tus padres, que nunca te dieron una palabra de amor. ¿Cómo poder abrazarte si nunca estás conmigo? Que me falta cariño. ¿Cómo darte mil besos si no me has dado uno? Si tú eres mi padre, ¿por qué eres tan duro? Si sé que a veces piensas que me lo has dado todo, que no me falta nada y que sobres mis antojos. Sé que trabajas duro por una mejor vida y que quieres llevarme más allá de la cima. Sé que haces lo que puedes y de eso estoy seguro, pero de tus abrazos por favor vente uno. Me da tristeza ver mis amigos jugar con sus padres y yo te tengo aquí y no has podido abrazarme. Yo solo quiero escuchar un te amo de ti y verás cómo me harás muy feliz. Puedes decirlo, te amo, papá. Sé que trabajas duro por una mejor vida y que quieres llevarme más allá de la cima. Sé que haces lo que puedes y de eso estoy seguro, pero de tus abrazos por favor véndeme uno. Me da tristeza ver mis amigos jugar con sus padres
Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.